Este es el video número 4 de la serie ¿Cómo le llamas tú al proceso de meter tus metales dentro del horno? Si es por primera vez que ves este video, hay 3 videos en esta serie. El primero es si nuestro horno se contamina o no. El segundo video es ¿cómo le llamas tú al proceso de meter tus metales dentro del horno? Que serían, muchos lo llamamos desgasificado, otros le llamamos estabilizado de metal y otros le llamamos lo que es oxidación. ¿Cómo lo llamas tú? En esos videos podemos explicar los procesos esos, cómo nosotros los determinamos, pero en este caso vamos a hablar del cuarto video, que sería el proceso de desgasificado. Y si nosotros le llamamos desgasificado, significa que tenemos en nuestra cabeza o nuestra mente que los metales llevan gases y que en nuestro horno le vamos a sacar esos gases. Pero para esto tenemos que saber cómo se comporta un gas, cómo es el comportamiento y qué es un gas. Entonces, agárrense porque vamos a hablar qué es un gas. Un gas es un estado de la materia formado por partículas, átomos o moléculas que están muy separadas entre sí y en un movimiento constante, que significa que ellas siempre van a estar en movimiento. Un gas, a diferencia de un sólido o de un líquido, un gas no tiene forma propia. El gas se va a adoptar la forma del espacio donde esté. Así se lo digo. El gas va a tomar o a adoptar la forma del espacio donde esté. Ahora bien, ante esto tenemos que tener o que destacar 3 factores principales cuando hablamos de un gas. Porque estos factores son bien fundamentales de cómo ellos se comportan. Y anótenlo. Estos gases van a tener una diferencia de movimientos y de acumulamiento de presión por lo que es el volumen de donde están ellos sometidos a presión o donde ellos están acumulados. 2, la cantidad de presión que estos ejercen. Y 3, qué es lo que los genera a ellos para que ellos hagan esta presión o que su movimiento sea diferente, es la temperatura. Se lo voy a explicar. Cuando los átomos de un gas comienzan a moverse, o las moléculas en sí comienzan a moverse, las moléculas de un gas están siempre en movimiento, pero la temperatura los hace que ellos se comiencen a mover de una manera rápida si la temperatura comienza a subir gradualmente. Hay una ley la cual nos interesa mucho en por qué es que se genera este tipo de condiciones en los gases. Vamos a hablar de Boyle-Marriott. Este es la ley que nos interesa, porque en el trabajo que hacemos es lo que más se acomoda a lo que nosotros hacemos, esa ley. Dice la ley, y anótenlo, que la temperatura es constante. Y si en una temperatura constante lo que va a cambiar es el volumen y la presión, ¿por qué van a cambiar esas dos cosas si tenemos una temperatura constante? Porque dice ellos que esta ley es inversamente proporcional. Inversamente proporcional. La ley de Boyle-Marriott es que el volumen y la presión son inversamente proporcional. ¿Y quién da la presión? Cuando se va quemando la parte interna de nuestro anillo, lo que hemos metido acá. Si metemos un puente de 3 unidades en este anillo de 100 gramos, significa que este volumen es muy pequeño. Entonces el puente de 3 unidades posiblemente en resina es muy grande y por eso se va a generar más presión, porque hay más cantidad de material que se va a quemar y poca pared o poco material que lo soporte. Esa presión que se va a generar aquí va a hacer que nuestro anillo se rompa. Pero ¿quién lo hace romper?
Acuérdense que las moléculas de nuestro gas se van a mover en direcciones muy rápido si el calor llega muy rápido a ellas. Pero ¿a dónde se va a acumular más rápido el calor interno? ¿En una mufla o en un anillo pequeño o en un anillo grande, grueso y con unas paredes bastante amplias o gruesas? ¿Ven cómo aquí sí se acomoda la ley? La ley es inversamente proporcional. Aquí se van a mover las moléculas de nuestro gas lentamente, porque el calor de la llama, digamos que nuestro horno, va a comenzar a calentarlo, pero lo va a calentar de una manera moderada porque la pared del revestimiento va a hacer que no llegue el calor directamente a la resina. Y eso va a hacer que las moléculas se comiencen a quemar lentamente y las partículas, bueno, las moléculas van a comenzar a moverse. La resina se va a quemar lentamente y las moléculas se van a mover lentamente hasta que se termine quemando toda la resina y el gas se va a terminar evaporando. Pero en una mufla o en un anillo pequeño, aquí es diferente. Cuando el calor entre, la pared es muy pequeña, significa que las moléculas de nuestros gases, cuando esto se comienza a quemar, la resina o la cera, va a terminar haciendo que los gases, las moléculas se muevan de una manera tan rápida que van a chocar contra las paredes de nuestro revestimiento en la parte interna. ¿Y qué creen? ¿Cuántos pensamos nosotros que nuestros anillos o nuestras muflas se terminan fracturando porque dicen, los que usamos resina calcinable? Decimos, es que la resina se hinchó. La resina no se hinchó. Lo que hicieron ustedes fue, o lo que hice yo, voy a poner yo, lo que hice yo fue hacer una mufla tan pequeña por tacaño para no gastar mucho revestimiento y metí 10 unidades aquí en esta mufla de 100 gramos y en resina. Y no le cambié la subida por minuto a mi horno, lo dejé siempre en 15 grados por minuto cuando meto una mufla de 400 gramos y un puente de 6, o de 4, o de 3, o de 2, o 2 piezas, o una unidad. Y no le cambié la subida por minuto de los 15 grados y dije yo, bueno, los mismos 15 grados tiene para una mufla pequeña de 100 gramos, pero lleva 10 unidades adentro, en resina. Pues como la pared del revestimiento es más angostito, el calor va a llegar directamente y eso va a hacer que se caliente la parte interna y la resina se va a comenzar a quemar más rápido. Pero los gases que va a generar esa resina quemándose va a generar presión porque los átomos o las moléculas del gas, las moléculas de nuestro gas, por la temperatura, a pesar que tiene 15 grados y los 15 grados es una temperatura constante, no hay modificación, siempre son los 15 grados por minuto. Las moléculas se van a comenzar a disparar por todos lados. Y es como las palomitas de maíz. Si ustedes ponen unos cuantos granitos en una cacerola y le ponen fuego alto, esos 3 granitos va a costar que se revienten. ¿Por qué va a costar? Porque son pocos los granos los que hay en la cacerola o en la olla. Más si lo tapamos, es mentira, no va a terminar haciendo eso porque no hay suficiente calor. Tiene que calentarse toda la olla, tiene que calentarse el aceite para que llegue a la temperatura al grano de maíz que pusimos. Pero ¿qué tal si ponemos bastante granos de maíz y la tapamos? Cuando el fuego es constante, comienzan ellas, por muchas semillas que hay, comienzan a deshidratarse primero. Posiblemente si no es la deshidratación es que se están quemando, pero gas siempre va a haber adentro. Los vapores se van a acumular dentro de una cacerola porque se está quemando algo, ya sea el aceite, ya sea las palomitas se están quemando o por lo menos están entrando en lo que es la deshidratación, si es que tenían todavía algo de humedad las semillas. Entonces, ¿qué genera la olla tapada? Presión. ¿Por qué? Porque los gases que van a ser tanto del aceite como de las semillas que se están quemando dentro o se están calentando dentro por la temperatura, las moléculas de nuestros gases se van a comenzar a ocupar el espacio dentro de la cacerola. Y cuando las palomitas de maíz comienzan a reventar,
se va a generar más presión porque las palomitas van a adoptar un espacio, pero la presión de los gases se va a terminar acumulando más, que va a terminar aventando quizás la tapadera por la misma presión del volumen de las palomitas más la presión de los gases que se generan dentro de nuestra olla. Pues lo mismo sucede acá. Lo mismo sucede aquí con nuestros anillos. Y dicen, bueno, Ernesto, pero ¿por qué te pasas de una cosa a la otra? Estamos hablando de los metales, si los metales tienen gases o no. Bueno, era necesario hablar de los gases primero, para que puedan entender cómo es que trabaja un gas y quién lo genera para que este gas haga un desorden, la temperatura. Si la temperatura, por ser anillos gruesos de material, no revientan nuestros anillos, nuestras muflas, es porque tienen una pared gruesa y el calor no logra entrar directamente o tan arrebatadamente dentro de nuestro anillo, y por eso los gases, las moléculas, no se terminan alborotando y haciendo que nuestro anillo se rompa. No es la resina que se hincha, es el gas que se genera adentro, y las moléculas de este gas hacen que se tope completamente allá en la parte interna, porque la salidita solo es una entradita. ¿Una entradita de cuánto? De 3 milímetros. Ahora saben cómo se comporta un gas. Ahora vámonos con referente a cómo es que acumulan gases nuestros metales. Y si en realidad estos gases llegan al horno o no. Bueno, hablemos de la mufla o del anillo. El anillo tiene nada más una entrada y no tiene una salida. Así es que por donde entra el metal, también el gas tiene que salir por ahí. ¿Cuántos de nosotros pensamos que al subirle la subida por minuto a nuestro horno, la mufla va a estar más rápido para poderla colar? Mentiras. Si no le dan el tiempo prudente para que este anillo se mantenga caliente la parte interna, pues en realidad sus colados no van a salir bien. ¿Y por qué es que dicen mucho? No, quemaste el metal porque mucho oxígeno le pusiste mucho oxígeno a la llama, por eso se te quemó el metal. No es así como funciona esto. Cuando nosotros hacemos nuestros anillos y nuestros materiales están adentro y se están quemando moderadamente, digamos que aquí respetamos la subida por minuto. Respetamos el anillo, el grosor, el espacio, el volumen, lo respetamos. Y nuestro puentecito es un puente de 4 unidades que se está quemando por dentro. Pero la subida por minuto la respetamos y eran 15 grados por minuto, en este caso. Entonces, vine yo, el horno de cero llegó a 900 grados y ya está lista para colar. ¿Le dimos tiempo de mantenimiento de 900 grados? No. Pero a los 900 grados tengo que colar. Vengo yo pensando que como tengo una mufla gruesa no se me quebró, con eso estoy más que feliz, porque no se fracturó y es resina. Y ya voy a colar. ¿Cuánto se tardó eso? Pues se tardó 25 o 30 minutos para colar. Yo estoy contentísimo porque voy a colar. Colé. Y cuando colé y saco el metal todo lleno de poros. ¿Por qué se genera esto? Y ya hablamos que posiblemente alguien le va a decir al técnico o al ayudante, es que mucho oxígeno le metiste a la llama. No es por eso. Sino porque como el anillo era bien grande, el material que estaba dentro no se había terminado de calcinar. Y si se terminó de calcinar, los gases todavía estaban ahí adentro. ¿Y qué estaban haciendo los gases? Moviéndose gradualmente en su temperatura, porque como no estaba arrebatada, estaban en constante movimiento, pero lentamente. Ahora bien, hicimos el colado. ¿Con qué se encuentra el metal cuando va para adentro? Con los gases. Y como solo tiene una entrada, así también tiene una sola salida para los gases. Así que cuando el metal entra, ¿con quién se topa? ¿Con quién se encuentra? Con los gases. ¿Y qué hacen los gases? Adoptar el espacio internamente de donde ellos están acumulados. Entonces, ¿qué hay allá adentro? Gases. No hay nada. ¿Cómo no? Hay gases.
¿Y cómo les voy a demostrar que en realidad los gases sí adoptan un espacio? Miren esto. Esto es una jeringa y no tiene nada. Solo que aquí tiene un hueco, un hoyo, donde en realidad sale el material que nosotros vamos a poner dentro de esto cuando vamos a ocupar la jeringa para su uso cotidiano. Pero ahora para hacer el efecto el anillo tiene una entrada y una misma salida. Ahí entra el metal y ahí salen los gases cuando el material del revestido, ya sea cera o resina, se está quemando. Entonces aquí esto es la mufla, sin orificio por un lado y solo una entrada y una salida. Entonces, cuando esta mufla no ha quemado los gases o no se ha evaporado los gases completamente, llega el metal y esto que genera, miren, ven, lo voy a poner, miren. Cuando va el metal para adentro, de repente los gases, ¿con quién se encontró? Con los gases. ¿Y qué genera? Resistencia. Resistencia a que nuestro metal entre. Resistencia a que nuestro metal llegue hasta lo último del molde. Resistencia para que el metal llene y sea una sola pieza. Entonces, ¿qué sucede? Por no ponerle una chimenea a esas estructuras, nuestro metal tiene solo una entrada y una salida de gases. Y si no se queman los gases completamente, pues el metal se encuentra con resistencia. Y miren, no tiene nada. Ahí no hay nada. Miren, está vacío. Y miren cómo se generan, miren. Miren cómo hacen los gases, miren cómo hace el aire. Resistencia. Lo mismo se encuentra el metal. Entonces, ¿a dónde quedan acumulados las burbujas cuando el metal entra? Como el aire o los gases que están, las moléculas del gas están moviéndose de una manera interna, cuando el metal entra, pero el metal como va líquido, se termina moviendo de una manera a la cual él va a entrar completamente en el molde, pero todas las burbujas de los gases van a generar un conducto entre medio de ese metal. ¿Y qué pasa cuando encontramos nosotros un poro dentro de nuestro póntico? Es que ahí se acumuló un gas y el metal se cristalizó. Significa que el metal envolvió el aire y se quedó atrapado el gas en esa burbuja. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido metales que en los pónticos se ven completamente bien? No tienen poros. Pero cuando nosotros cortamos el póntico y lo vamos a preparar, encontramos el poro. Cuando ustedes abren ese poro, ha de salir el aire que estaba acumulado dentro de ese poro. Pero ahí ya salió. Cuando ustedes lo abren, ahí ya salió el gas. Entonces, lo preparan, lo arenan, lo vienen a meter al horno y media vez ahí el metal no acumula gases de otra manera. Entonces, ¿a dónde está el problema con los gases? En el colado y el proceso de nuestro revestido de nuestros materiales o de nuestros moldes. Entonces, cuando nosotros traemos nuestros metales para el horno, cuando le decimos que nosotros vamos a desgasificar, significa que allí el metal, cuando lo arreglamos, vimos que tenía un poro y ese poro lo abrimos más y lo dejamos abierto para que poder meter opacador ahí y poder hacer que se filtre y se selle ese poro. Si no, hay que soldarlo. Y para los técnicos que nunca sueldan, nunca le ponen un punto de soldadura, porque para ellos eso es algo que no se debe hacer. Entonces, para ellos, pues eso hay que volverlo a repetir, hay que volver a hacer el proceso. Y para los que hacemos lo que es la soldadura, pues la soldadura nada más es para tapar el orificio y que quede sellado completamente y no nos perjudique a la hora de que nuestra bomba de vacío esté sacando el aire que está acumulado en ese hoyo. Por eso hay que tapar el hoyo, para que cuando la bomba de vacío comienza a sacar las burbujas en nuestra cerámica, o por lo menos para poder hacer que nuestra cerámica quede bien translúcida, es la bomba de vacío. Pero si se tienen poros, la bomba de vacío va a sacar los aires que están acumulados dentro de ese poro, porque es el trabajo de ella. Pero en sí,
La bomba de vacío es para que queden los incisales translúcidos. Metan un incisal sin vacío, ¿cómo les queda? Metan un incisal con vacío, ¿cómo les queda? Metan una dentina sin vacío, ¿cómo les queda? Les queda como una dentina casi dentina opaca. ¿Por qué les queda así? Porque no llegó a la translucidez. Porque se necesitaba el vacío para que llegara a esa translucidez. Entonces, ¿la bomba de vacío para qué es? ¿Para sacar gases? No. ¿El estabilizado de metal se necesita vacío para hacerlo? No. ¿La oxidación se necesita vacío para hacerlo? No. No necesita vacío. ¿Y el desgasificado se necesita vacío para que saque los gases? Tampoco no se necesita vacío. Y si quieren sacar gases, no los tiene el metal. Los gases se acumulan allá y el problema está en el proceso del revestido y del colado. ¿A dónde me puede causar un problema el gas? Aquí. ¿A dónde me puede causar un problema un gas o un aire acumulado? Dentro de un póntico o donde sea. Ahí sí me genera un problema, pero la bomba de vacío me lo va a detectar y ahí voy a encontrar el poro que tenía ese metal. Porque los gases no tienen, vámonos al que hablamos en el inicio, los gases no tienen una forma. Ellos adoptan la forma de donde se acumulan. Quiero darles mi opinión, después de estos 4 videos que hemos platicado, quiero darles mi opinión en sí, de cómo lo llamaría yo. Yo lo llamaría de cualquier modo, de cualquier cosa que me ocurra, cualquier nombre. Quizás le pusiera pupusa al proceso. Pues tengo hambre. Ya es hora de comer y no he comido, pero bueno. Le pusiera cualquier nombre. Ahora yo les digo algo a ustedes. Pónganle el nombre que quieran. Síganlo llamando como sea. Síganlo llamando como ustedes gusten. Pero traten de informarse de cada uno de los propósitos de la técnica dental. Ustedes les pueden llamar como ustedes quieran. Vean los videos, llámenle como ustedes quieran. Solamente que empápense de cosas y si algo de todos estos videos que yo les he dicho no es algo lógico, búsquenlo y compártanlo porque la verdad que nos va a servir. Tal vez yo he llegado a un punto en el cual les puedo yo ofrecer esto, pero hay algo más que todavía yo no me he puesto a ponerle énfasis. Quizás me equivoque. O quizás tengo que hacer otro paréntesis para poder llegar a la conclusión exacta. Pero los videos estos son solamente para poder hacer que ustedes en sí puedan tener ese tiempo de sentarse y escuchar y ver que en realidad sí están en la lógica de llamarle desgasificado, sí están en la lógica de llamarle oxidación, sí están en la lógica de llamarle estabilizado de metal, o cómo le llamarían. Pero yo en mi caso le voy a dar mi opinión muy personal. ¿Sí le puedo llamar estabilizado? Sí. Porque el metal se tiene que estabilizar por el hecho de entrar al molde desordenadamente. ¿Le puedo llamar oxidación? No, porque la oxidación en sí me genera un problema, el desmembramiento. Con que incluso el no estabilizar el metal en algunos metales también me da ese mismo problema. ¿Y ahora qué me genera el desgasificado? El desgasificado pues no me genera nada, más que solo me va a sacar el aire de alguna burbuja que está en el metal. O cuando ustedes opacan y se raja el opacador, y ahí se hizo una grieta, y en esa grieta también puede acumularse burbujas de aire. Se pueden acumular aire. Esto es mi aporte. Y vamos a ver si hay un quinto video para poder hablar de algo diferente o de la misma serie. Vamos a ver más adelante. Que Dios sea siempre el pilar de lo que ustedes vayan a emprender o hacer. Sea con poco o mucho, o lleguen a mucho, o lleguen a poco.
Dios sabrá los tiempos de cada uno de nosotros y así también poder disfrutar de ellos. Y Dios me les bendiga mucho, se les aprecia mucho. Bendiciones.